la fotografía de Martinelli y la de un Erling Haaland que prácticamente fue nulo, absolutamente nulo en este compromiso, y genera esta gran victoria del Arsenal que modifica la cima de la Premier League, la mejor liga del mundo. Y vamos de inmediato porque la primera parte quedó 0-0 y es la primera parte sin goles entre Arsenal y Manchester City en Premier League desde abril del 2012. Fue la última vez que un primer tiempo entre el Arsenal y Manchester City queda sin goles. La última vez abril del 2012 en un partido que los Gunners acabaron ganando con gol de Mikel Arteta, el actual técnico del Arsenal, que logra su primera victoria ante el conjunto del Manchester City. Esto es un dato Opta. Seguimos con más datos. El Manchester City ha hecho solo 4 remates en todo el partido. 4 remates en todo el partido. Esto es un dato Opta y es el partido con menor cantidad de remates bajo el mando de Guardiola con el Manchester City. El anterior registro era de 5 remates ante el Manchester United en enero del 2023. Hoy solo hizo 4 y es el partido de Guardiola con el Manchester City que menos remates ha hecho en toda su carrera como entrenador de los Citizens. Saludos a todos los que se están conectando. Récord histórico en este caso para el Manchester City. Solo 4 remates. Nunca había hecho tampoco el Manchester City bajo el mando de Pep Guardiola. Más datos de este partido. Dato Mr. Chip. El Manchester City ha perdido 3 de sus últimos 4 partidos. Guardiola jamás había perdido un partido de Premier League contra el Arsenal. Tenía 13 victorias y un empate. Esa racha se acabó hoy con esta victoria. Y el nuevo líder es el Tottenham. Empatado en puntos con el Arsenal. Pero el nuevo líder es el Tottenham. Histórico lo que está sucediendo en la Premier League. Ya iremos también a la tabla de posiciones y la reacción de la prensa de lo que ha sucedido con este compromiso. Seguimos. El detalle es que el líder e invicto, el Tottenham, con 6 triunfos, 20 puntos, y el próximo rival será el Fulham como visitante. El Arsenal tiene también 20 puntos, también con los 6 triunfos, y el próximo rival será visitar al Chelsea. El detalle que se genera en este compromiso y lo que pone a ambos equipos líderes e invictos con 8 fechas, 20 puntos, lo que se está dando en la Premier League. Dato William Hill. El Manchester City había ganado 12 partidos consecutivos de Premier League ante el Arsenal y se acaba esa racha histórica. 12 partidos consecutivos tenía el Manchester City de ganarle al Arsenal en Premier League. 12 partidos consecutivos del Manchester City ganándole al Arsenal en Premier League. Un registro impresionante, un registro histórico. Imaginen lo que es ganar 12 partidos consecutivos, porque la racha comienza en las temporadas 2017-2018 ganando 1-3 y después 0-3. Después ganó 0-2 en la 2018-2019 y 1-3. En la 19-20 había ganado 0-3 y 3-0. En la 2020-2021 1-0 en ambos compromisos. En la 21-22 0-5 y 2-1. En la 2022-2023 3-1 y 4-1 las victorias del Manchester City, y se corta la racha de 13 derrotas consecutivas ante el conjunto de Pep Guardiola, ganando 1-0 el día de hoy en este compromiso. Y atención con el detalle de Mikel Arteta. Primera victoria ante Pep Guardiola de Mikel Arteta como entrenador. Primera victoria ante el Manchester City desde el 2015 del Arsenal, y primera victoria ante un campeón reinante, ante un campeón defensor de la Premier League desde el 2017. Una noche histórica para el Arsenal, que no le ganaba un campeón defensor desde el 2017, no le ganaba al Manchester City desde el 2015 y nunca le había ganado Pep Guardiola, Pep Guardiola en este caso, o nunca le había ganado el Arsenal a Pep Guardiola en la Premier League. Con un solo resultado, con este 1-0, con un gol de Martinelli que fue desviado, se termina generando esta situación. Y atención con el detalle histórico de Manchester City. Dato ESPN. La segunda derrota consecutiva del Manchester City en Premier League. Recordemos que habían perdido el partido anterior. No perdía 2 partidos consecutivos desde diciembre del 2018 el Manchester City en Premier League, y con Guardiola la tercera vez que tienen una racha similar de 2 derrotas consecutivas. Histórico lo que le pasó al conjunto del Manchester City en este apartado, y con esta nueva derrota que le tienen en la Premier League. Y atención con el detalle. Decíamos que el Arsenal está igualado en la cima con el Tottenham, y el Arsenal y el Tottenham no eran primero y segundo de la tabla, con al menos 8 partidos disputados en la Premier League desde el 19 de octubre de 1984.
desde el 19 de octubre de 1984, casi 40 años desde la última vez que el Arsenal y el Tottenham eran 1 y 2 de la tabla de posiciones tras mínimo 8 partidos disputados en la Premier League. Esto es un dato Opta, lo que se genera en este compromiso. El detalle importante de lo que se da en este duelo con estos 4 juegos, con estos 4 remates que intentó el Manchester City, la menor cantidad bajo el mando de Pep Guardiola en cualquier competición. Inclusive el último remate que hizo en el partido fue el minuto 58. Inclusive pasaron 32 minutos en el cierre sin que el Manchester City hiciera un remate ante el conjunto del Arsenal histórico. Y atención con lo de Haaland, decíamos que Haaland prácticamente nulo, pues no tiró ni una sola vez al arco en los 90 minutos y perdió 8 balones. Hoy con una baja de Rodri, el español, y eso le complica mucho. Atención con el detalle, desde agosto del 2019 que llega Rodri al Manchester City, porcentaje de victorias con Rodri en cancha con el Manchester City 74% y porcentaje de derrotas 13%. Manchester City sin Rodri, porcentaje de victorias 56%, casi un 20% menos de victorias logra el Manchester City con y sin Rodri, y el porcentaje de derrota 38% sin Rodri. Eso suma casi un 30% más de derrotas cuando Rodri no está jugando con el Manchester City. Dato Opta, el detalle que se genera después de esta victoria, y el Arsenal ha ganado al Manchester City en un juego de Premier League en casa sin conceder gol desde abril del 2012. Prácticamente 11 años pasaron desde la última vez que el Manchester City le ganó de local sin ceder gol al Manchester City, del Arsenal al Manchester City. La última vez que el Arsenal ganó en casa sin ceder gol ante el Manchester City, abril del 2012. ¿Y quién hizo la anotación? Mikel Arteta, actual técnico del Arsenal. La situación que se genera en los primeros 9 partidos de Arteta ante Guardiola, 1 victoria y 8 derrotas. Últimos 2 partidos de Arteta ante Guardiola, 2 victorias, la final de la Community Shield y la Premier League. El detalle que se genera para estos dos entrenadores en este duelo, y con esta victoria Arteta ya le ha ganado a todos los equipos de la Premier League. 24 de 24 de los que ha enfrentado ante el Manchester City tras su octavo intento, le ha ganado ya a 24 rivales de 24 que ha enfrentado como técnico del Arsenal en la Premier League. El detalle que se genera, y vamos a ir a las estadísticas de este duelo, porque generaron una reacción importante con esta victoria 1-0. Victoria 1-0 del Arsenal ante el Manchester City, y aquí está: 12 remates del Arsenal, triplicó la cantidad del Manchester City, y 2 remates al arco. Sí fue muy cerrado, pero el remate final termina dándole a Martinelli la anotación al minuto 86 con un desvío. Solo un remate al arco del Manchester City. La posesión similar, 51-49, fue muy parejo, 498 pases del Arsenal ante 521 del Manchester City, con una precisión del pase del 86% para ambos. Y aquí está el detalle de posiciones: únicos equipos sin derrota, el Tottenham y el Arsenal, ambos con la misma situación, 6 victorias y 2 empates. El gol diferencia es de 10, pero el Tottenham ha marcado 2 más, ha recibido 2 más, pero el anotar más le da el liderato al Tottenham sobre el Arsenal. 2 goles marcaron la diferencia para que el Arsenal no fuera líder de la Premier League a día de hoy. Es el Tottenham. Y como lo mencionábamos, dato Opta de 1984, que el Tottenham y el Arsenal con al menos 8 partidos disputados no eran líderes o no eran 1 y 2 de la Premier League. Y vamos con la reacción de la prensa. ¿Qué dice la prensa después de esta situación, después de estos resultados que se dieron, después de todo lo que ha pasado? Vamos a ver si aquí está el diario Marca, la reacción de la prensa. El Arsenal acaba con su maldición ante el City, 13 derrotas consecutivas, y pone la Premier patas arriba. Vamos a la reacción de Diario AS. Una Premier patas arriba, pone Diario A después de la victoria del Arsenal 1-0. Vamos al diario The Sun de Inglaterra, donde palabra: Arsenal 1-0 ante el Manchester City. El gol desviado de Martinelli logra la primera victoria de liga sobre los campeones desde el 2015 después de la controversia. El VAR, hubo controversia porque Kovacevic hizo 2 faltas muy arteras, no le sacaron ni doble amarilla, una era para roja, y Kovacevic se mantiene en el terreno de juego. Aún así le terminó ganando el Arsenal al conjunto del Manchester City. Vamos a ver, fanático del Arsenal expulsado del Emirates por enfrentarse a la ex estrella de los Gunners.
la situación que pasa. Haaland y Walker se vieron envueltos en un curioso enfrentamiento con el personal de trastienda del Arsenal. La reacción que sigue pasando, y aquí está las faltas de Kovacevic, que no lo expulsaron. Aquí está la fotografía de las dos faltas, increíble, no hubo expulsión. Los fanáticos del Arsenal dicen que el juego está amañado mientras Kovacevic evita la roja después del control del VAR, y eso que lo revisaron en VAR, no hubo expulsiones. Esto dice el diario DAZN de Inglaterra. Pasamos a BBC Sports. El gol tardío de Martinelli lleva al Arsenal a superar al Manchester City. Reacción y análisis de los partidos, lo que se genera en BBC Sport de Inglaterra. Y pasamos a 442. El último gol de Martinelli vence al City y el Arsenal se une al Tottenham en la cima de la Premier League. El gol de brasileño al minuto 86 separó los dos equipos y los hombres de Mikel Arteta superaron a los campeones en el Emirates este domingo. La situación que se genera y la reacción de la prensa después de esta anotación, porque es histórico. Después de tantos años de no ganarle al Manchester City, el Arsenal lo hace. Después de tantas derrotas consecutivas en Premier League, el Arsenal lo consigue, y después de 2 partidos en esta temporada, el Arsenal le ha ganado los 2 en la Community Shield y ahora en la Premier League. Victoria histórica del conjunto del Arsenal, 1-0 ante el Manchester City,